luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Buenas tardes, televidentes. Estamos en un programa más, A la Luz de la Verdad. En este programa queremos plantear y dar a conocer algunas preguntas que personas nos hicieron a la iglesia. Para aquellas preguntas que usted también quisiera hacer, tenemos una página web www.idnp.cl y también nos congregamos en San Rosendo, en la calle Carrera con Aníbal Pinto 370, todos los sábados a las 11:30 de la mañana y a las 16:30 horas de la tarde. Esperamos que usted también se pueda acercar para compartir un rato agradable alabando a Dios. Bueno, está en esta tarde con nosotros nuestro pastor Francisco Ulloa. Estimados televidentes, como siempre para mí es una bendición de Dios poder llegar a sus hogares y con el mensaje de la palabra de Dios. Espero que Dios les haya bendecido y que este también pueda ser un día de bendiciones para usted escuchando su palabra. Muy bien, también está con nosotros nuestro hermano, ya usted ya lo conoce, nuestro hermano Manuel Monteros. Bueno, darle las gracias a Dios, primero que todo, infinitamente las gracias a Dios porque nos da la gran oportunidad de poder conversar con ustedes, poder hablar un poco de la Sagrada Escritura y poder compartir ciertos momentos importantes de lo que nos habla este libro tan polémico para muchas personas. Así es. Muy bien, el programa de hoy, como le dije anteriormente, vamos a tratar de responder algunas preguntas que se nos hicieron. Como decimos en los programas anteriores, nuestra intención no es criticar a ninguna institución, iglesia ni creo, sino que dar a conocer lo que por misericordia la palabra de Dios a nosotros nos ha enseñado. Y vamos a comenzar, ¿cierto? Con algunas de las preguntas que nos hicieron. La primera, dice, ¿por qué no destruyó Dios a Adán y Eva y volvió a empezar con otra pareja humana? Nuestro pastor, me gustaría que nos respondiera. Bueno, ¿cómo? Dios podía haber destruido también, si nosotros miramos la perspectiva bíblica desde el comienzo de las cosas, sabemos que antes de Adán y Eva estaba la creación de los ángeles y estaba la rebelión de los ángeles, y naturalmente Dios también nos podíamos preguntar lo mismo: ¿por qué no destruyó Dios a los ángeles que fueron rebeldes? ¿Por qué no destruyó la primera pareja? Si yo hago un mueble y no me queda bien, lo destruyo, estoy manifestando un fracaso de mi persona en lo que yo busco. Y Dios no fracasa. Por eso Él lo destruyó a la primera pareja. El propósito, dijo Él, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y Él va a llegar con el género humano a esa meta. Opóngase todo lo que se pueda oponer, opóngase Satanás y sus ángeles, opóngase el hombre, opónganse todos los gobiernos de la tierra. Dios va a llegar con el hombre a constituirlo a su imagen y semejanza con el correr de los siglos. No puede haber otra respuesta respecto a eso. Ok, bueno, como Dios es tan sabio, no es como nosotros, que nosotros muchas veces Por supuesto. comenzamos algo y nos damos por derrotados fácilmente.
Dios aquí nos deja manifiesto que Él, independiente de a lo mejor ver que el hombre había fallado, Él continuó y también creyó que también el hombre podía cambiar. Claro. No, es que además de eso, por ejemplo, si tú lees, o nuestros televidentes leen la palabra de Dios en el capítulo 12 de 2 de Corintios, se dan cuenta que el apóstol Pablo fue llevado en espíritu al tercer cielo y fue revelado de la doctrina que él predicó después en forma tan fehaciente. Cuando él escribe la carta, por ejemplo, de los Efesios, dice: bendito el Dios y Padre que nos bendijo, el capítulo 1, verso 3 adelante, nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, antes de que el hombre existiera, Cristo Jesús estaba preparado para ser el sacrificio redentor de la humanidad ante cualquier alternativa. Entonces, está todo determinado por Dios. Dios no fracasó. Fracasó Satanás en el deseo de destruir la obra de Dios cuando tentó a Adán y Eva, y fracasó, por supuesto, el hombre porque pecó. Pero Dios no ha fracasado, Él sigue con su propósito, y para eso dice Efesios capítulo 1, verso 3 adelante, hasta por ahí por el 7, la disposición de Dios antes de que el mundo fuera creado, de crear al hombre y de crear la posibilidad de liberar al hombre de su pecado, de su transgresión, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Pero ya que hablar la respuesta a esa pregunta, vamos a pasar a la siguiente. Esta va para mi hermano Manuel. Dice: la mayoría de las iglesias adoran todos los días a Dios. ¿Por qué nosotros, o por qué nuestra fe, adora solamente un día, que es el día sábado? Ya. Bueno, nosotros hemos ido conociendo a través de todo este tiempo de que diferentes iglesias, bueno, está más decirlo en la iglesia católica, ¿cierto? Y muchas iglesias protestantes adoran el día domingo, ¿ya? Pero contrario a eso, ¿cierto? La palabra de Dios es la clave en todo esto, porque la palabra de Dios nos enseña, ¿cierto?, que hay un día especial, un día que Dios preparó, ¿cierto?, para la humanidad, para que en ese día nosotros podamos congregarnos como personas, como iglesia, en este caso. La gente dice: bueno, pero todos los días son iguales, ¿ya? ¿Y por qué un día especial? Es que Dios lo bendijo y Dios lo santificó, y eso lo hemos conversado en reiterados programas nosotros, ¿cierto?, de que el sábado Dios le dio un carácter importante, ¿cierto? Y en ese día Dios indudablemente quiere que nosotros nos congreguemos como iglesia. ¿Y dónde lo podemos encontrar para que le quede más claro Bueno, primero que todo, en Éxodo 31, del 12 al 17, habla largamente, ¿cierto?, respecto al día del sábado, ¿cierto? En Ezequiel también podemos encontrarnos, en Ezequiel 20, 12, 20, encontramos, ¿cierto? No solamente, la gente piensa que nosotros guardamos solamente este día y que este día nos congregamos. No, la gente debe conocer, ¿cierto?, que aparte del sábado nosotros también guardamos otras fiestas solemnes que están instituidas por nuestro Dios, ¿cierto? Pero no solamente el sábado, pero el sábado sí nosotros debemos congregarnos como iglesia, ¿cierto? Eso no quiere decir que tampoco nosotros nos alejamos de Dios durante los otros días. Dice la palabra de Dios: tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Dios siempre está para escuchar al género humano, ¿cierto? Y es importante eso, pero sí, Dios categóricamente dice que un día el cual Él instituyó para que nosotros podamos congregarnos como iglesia. Claro. Él también lo manifiesta también en los mandamientos. Claro. Yo quiero agregar un punto. Hay un error de la gente en el hecho de decir que nosotros adoramos el día sábado. Para nosotros, adorar a Dios es una cosa cotidiana, porque no se adora a Dios tan solo con el hecho de reunirse en una sala, ¿no es cierto?, claro, y cantar. Eso lo puede hacer uno en su casa. La situación del sábado es que el sábado, dice la palabra de Dios, es una convocación santa. El sábado Él cita, claro, y nosotros tenemos un lugar donde reunirnos porque Él nos cita. Pero nosotros cada día adoramos a Dios en nuestros hogares, adoramos a Dios con nuestros cánticos, con nuestras oraciones, con nuestra conducta, con formar nuestra familia, con cuidar a nuestros niños que no se desvíen al mundo. Estamos haciendo las obras de Dios, con conversar con las personas respecto a la palabra de Dios. Estamos cada día adorando a Dios. Lo que pasa es que la Biblia dice respecto al día santo, dice que es una convocación santa. Ahora, la cita está, la primera cita
donde dice la palabra que Dios hizo diferente al sábado, a los otros días de la semana, está escrita en Génesis capítulo 2. Dice, y reposó Dios el día séptimo de toda obra que había hecho y bendijo el día séptimo y lo santificó. Cuando la palabra dice que lo santificó, está diciendo que lo separó para Él. Lo separó para Él. ¿Y para qué lo separó para Él? Para ese día Él convocar a sus hijos, ¿no es cierto?, que tengan un momento de reflexión como institución. O sea, ya aparte de lo que yo puedo hacer personalmente, en mi relación con Dios, respecto al estudio de la palabra, respecto a la alabanza, respecto a la lucha por perfeccionar mi vida, respecto al cuidado de mi familia, ¿no es cierto? Además de todo eso, ese día yo tengo que juntarme con la iglesia, juntarme con mis hermanos y constituir el cuerpo de Dios, que es la iglesia. Claro. O sea, claro, nosotros adoramos a Dios todos los días, pero Dios nos convoca un día para que nosotros podamos tener ese lazo que Él nos enseña por medio de su palabra. Claro, y la iglesia de Dios, la iglesia de Dios se presente delante de Él. como un cuerpo. Claro, lógico, esa es la idea. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, sabemos que en la sociedad se han probado todo tipo de sistemas de gobierno y lamentablemente vemos que en las últimas décadas el mundo sigue en decadencia. Guerra, hambre, destrucción. Entonces esta pregunta va enfocada a eso. Dice, ¿cuál sería el sistema de gobierno que Dios establecerá cuando Él venga? ¿Sale en la Sagrada Escritura específicamente? Por supuesto. Ahora, es importante esa pregunta. Nosotros, considerando los ejemplos que nos ha dado Dios, porque como dice la Biblia en el libro de Romanos, dice, las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza, por ejemplo. Dios creó a un pueblo. Él no lo hemos dicho varias veces, pero es importante de conversarlo con nuestros televidentes. Dios no estaba en todas las naciones y dijo, es bacán tú, y se quedó con Israel. No, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios que Abraham y Sara no tenían ninguna posibilidad de tener hijos. Y de ahí dice que Dios les prometió a Abraham un hijo y tuvo el hijo. Y de ahí salió el pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel tuvo un sistema de gobierno teocrático, vale decir, Dios era la cabeza mayor. Él era el rey de Israel, ¿no es cierto? Y mientras el pueblo estuvo sujeto al rey de Israel, el pueblo pudo sobrevivir a muchas calamidades y a sus propios pecados y a su propia forma de apartarse de Dios. Dios, como su rey, siempre los cuidó y los protegió hasta que en un momento determinado lo dejó. Cuando Él estableció el gobierno, por ejemplo, de los jueces, Samuel fue el último juez. Y cuando estaba el pueblo con Samuel, le dijo, ya no queremos ser como todas las demás naciones, danos un rey. Y en la palabra está establecido que en un momento determinado, dice el libro de Deuteronomio, leyes para los reyes. O sea, está establecido de Dios que Israel tuviera un rey. Pero en el gobierno de Dios, en el establecimiento del reino de los cielos, la palabra dice que será coronado rey de reyes y señor de señores. O sea, nosotros vamos a tener un gobierno teocrático cuya cabeza mayor se va a llamar rey y va a ser el Señor Jesucristo y va a gobernar sobre la tierra por 1000 años. Dice, y las personas que logren llegar a Dios con una vida justa y recta serán reyes, dice también, de las comunidades y serán sacerdotes para gobernar y para conducir a la humanidad al propósito de Dios. O sea, es interesante que Dios quiere a alguien que siempre esté al lado de Él, porque como ser humano nosotros... Lógico, nosotros podemos fallar en cualquier momento, pero el Señor Jesús ya demostró que Él no falla. Entonces Él va a ser el rey y va a ser un gobierno teocrático. Obviamente, si es dirigido de Dios, es un gobierno teocrático. Y eso es lo que la humanidad nunca ha querido aceptar o comprender, de que los gobiernos tienen que ser centrados en las enseñanzas de Dios. Y eso es el fracaso de la sociedad. Fíjate que cuando uno mira desde la época de los clanes, de las tribus, se da cuenta del feudalismo, de todas esas cosas, se da cuenta cómo fueron fallando todos los sistemas de gobierno, hasta que finalmente llegamos a que tenemos ahora un mundo dividido en izquierda y derecha, en ricos y pobres, y no hay solución para los problemas del hombre, porque el hombre está buscando su propio camino y ha olvidado lo principal, que es la conducción de Dios. Siempre lo hemos dicho, la Biblia es el sistema. Nosotros somos la creación de Dios
y para que la creación de Dios cumpla y llegue a la meta que Dios le tiene propuesta, Él puso un catálogo, y ese catálogo de uso en la Sagrada Escritura, pero para la humanidad no tiene ningún valor. Fíjate que viendo las estadísticas, el movimiento cristiano más grande del mundo en este minuto es el catolicismo, sin lugar a dudas. Y el catolicismo, entre su, digamos, carta de constitución, por decirlo de una manera, tiene desterrada a la iglesia como en el tercero y cuarto lugar a la Biblia. Tiene desterrada a la Biblia como el tercero y cuarto lugar. O sea, no es la importancia que debiera tener para el cristianismo en la Sagrada Escritura. Entonces, ahí está por qué hemos tenido tantas pruebas de tipos de gobierno. Finalmente el mundo va a tener un gobierno que se va a levantar absolutamente, va a tener un solo gobierno universal. Ya estamos postulando eso cuando decimos que somos parte de una aldea globalizada, que es el mundo de la actualidad. Va a haber un sistema de gobierno, y ese sistema de gobierno se va a confrontar con el gobierno de Dios cuando venga el Rey de Reyes y Señores de Señores, como hizo su palabra. Ok, muy bien. Continuamos entonces con la siguiente pregunta. Definición de pecado. Bueno, Manuel, me gustaría que nos... Definir pecado. Bueno, la gente, todo lo que piensa que es negativo para Dios, lo miran como pecado, como una falta. Por ejemplo, se habla mucho de las personas que van a la iglesia, el uso de los pantalones, por ejemplo, si es malo bailar o no bailar, y la gente en la sociedad hoy día eso todo lo mira como una falta delante de Dios y como un mandato, prácticamente pecado. Pero la palabra de Dios es la que nos enseña, la que nos habla y la que nos dirige. En 1 Juan capítulo 3, versículo 4 dice: porque todo aquel que hace pecado traspasa también la ley, pues pecado es transgresión de la ley de Dios. Entonces, categóricamente la palabra de Dios dice que pecado es transgredir la ley de Dios. O sea, ¿dónde se constituye pecado? Dice la palabra de Dios: acordarte hasta el día de reposo para santificarlo. Y la persona cuando no guarda, por ejemplo, el día sábado, está cometiendo un pecado, una falta delante de Dios, porque así lo enseña la santa palabra de Dios. Pecado es transgredir la ley de Dios. Ahora podemos ver tanto uso que se le da a diferentes temas. Por ejemplo, muchos pastores hablan del conocido el cajón del diablo, que para la gente es un pecado. O ellos enseñan en su iglesia que ver televisión es una falta, es un pecado, ¿no? La palabra de Dios lo dice claramente. Entonces, ahora bien, ¿por qué puede ser malo ver televisión? ¿Cierto? Cuando a través de la televisión nos enteramos de las noticias y nos enteramos de todos estos acontecimientos que están pasando hoy día en el mundo. Por ejemplo, nos estamos dando cuenta de los terremotos y del hambre y todas estas cosas que están viendo. La televisión es un medio en que nosotros podemos divertirnos. No es malo ver una buena película, por ejemplo, ¿cierto? Pero le da un buen uso. Un buen uso. Por ejemplo, ahora ya no se está usando mucho los DVD, ¿cierto? Pero en un tiempo, ¿cierto?, tenían una fuerza, ¿cierto? Y la gente veía, pero había muchas personas, ¿cierto?, que se le daba mal uso con toda la pornografía, ¿cierto? Pero uno, si le damos un mal uso, indudablemente que va a ser una falta, pero no puede ser el televisor, ¿cierto?, el cajón del diablo, ¿sí? Entonces, claramente dice que la palabra de Dios que transgredir la ley de Dios indudablemente se transforma en pecado. Dice el libro de Romanos, dice: yo no conocí el pecado. Si no es por la ley. Claro. Si no es por la ley. Pues si no es por la ley, entonces, o sea, hay una ley que nos dice que estas cosas no debemos hacer, ¿no? Y la palabra de Dios, si nosotros leemos el Éxodo 20, que toda la gente lo ha leído alguna vez, dice: acordarte del sábado, no matarás, no cometerás adulterio, ¿cierto? Esas son todas faltas y esas indudablemente que Dios la mira como pecado. Okay. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente pregunta. Se nos dice a nosotros que por qué nosotros guardamos fiestas judías si nosotros no somos descendientes judíos. ¿Qué respuesta le podemos dar a aquellas personas que dicen que nos dicen que nosotros por qué guardamos fiestas si no tenemos... Abraham no era judío, para empezar. Y Génesis capítulo 26, versículo 5 dice que Abraham guardó leyes, estatutos, mandamientos. Y cuando nosotros nos damos cuenta de qué leyes guardó Abraham, guardó la ley alimenticia, está la prueba en la Biblia, guardó la ley de los diezmos,
guardo el sábado y guardo las solemnidades, dice la palabra de Dios. Entonces, partamos de la base de que las fiestas que nosotros celebramos eran antes del pueblo judío. Partieron con el mundo. Cuando vemos nosotros, por ejemplo, el pasaje que está en las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, dice, el reino de los cielos es semejante a una mujer, dice, que tomó levadura y la metió en 3 medidas de harina. Y lo hemos explicado más de alguna vez que esas 3 medidas de harina representan 3 segmentos de la sociedad, y la levadura representa la doctrina que fue incrementada en esos 3 segmentos de la sociedad, partiendo de la iglesia primitiva, que la nombra el apóstol Pablo en el capítulo 13 del libro romano, ¿no es cierto? Ellos vivieron conforme a la ley de Dios. La prueba más grande está en las declaraciones respecto a Abraham. Ahora, ¿qué son leyes judías? En primer lugar, las leyes que están en la Biblia no dicen que son judías, dicen que son las leyes de Dios. Ahora, si nosotros, ¿cuál es, digamos, nuestra relación con Dios? Si vamos a hablar del contexto del contexto de nuestra nacionalidad, los judíos estaban aparte nuestro por la sencilla razón de que ellos fueron el pueblo elegido de Dios. Pero dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, dice, he aquí que el reino de los cielos será quitado a vosotros, será dado a gente que haga frutos de él. Y muere nuestro Señor Jesucristo, y ahí empieza la vida de la iglesia en el nuevo pacto. Por eso es que ahora existe la iglesia católica, la iglesia pentecostal, la iglesia... Porque de ahí ellos nunca existieron antes. Esa ni siquiera fue la religión de nuestro Señor Jesús, porque no estaba. El Señor Jesús tenía esta ley judía que le dice a la gente. Pero la ley no es judía. Cuando ustedes hablan, por ejemplo, respecto a la adoración misma, Levítico capítulo 23, dice, habló Jehová Dios. Estas son, dice, las solemnidades a las cuales Él habla. Estas son mis solemnidades. Eso lo pueden probar perfectamente en el capítulo 23 de Levítico. Luego, lo que dice respecto a nuestra nacionalidad, la palabra de Dios en Efesios capítulo 12, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne eres llamado incircuncisión por lo que se llama circuncisión hecha con mano en la carne. Y en aquel tiempo estáis sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos. ¿Cercanos a qué? ¿Cercanos a qué? Esa es la pregunta. Cercanos naturalmente, no a Cristo. Fuimos cercanos por la sangre de Cristo. Pero Él dice, en aquel tiempo estabais lejos de Israel. Entonces Él nos hizo cercanos a Israel. ¿De qué manera? Y ahora dice, ya no soy, dice, extranjero ni advenedizo, sino juntamente con los santos y domésticos de Dios. Dice, dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino juntamente con los santos y juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. O sea, la sangre de Cristo, que es la que impera en el concepto de la fe, ¿no es cierto? Porque ahí ya no vale la sangre humana. Dice, ahora no hay extranjero, dice, no hay griego, no hay siervo, no hay libre, no hay mujer, no hay hombre. Ahora somos un alma para Dios, comprada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que con su sacrificio nos inserta en el pueblo del pacto, porque Él hizo un solo pacto y lo hizo con Israel. Entonces, para que todas las personas entren, tienen que estar a través de Israel. Y Jesús era un judío, y murió y derramó su sangre y nos hizo partícipe también a nosotros de la tribu de Judá. Entonces, espiritualmente nosotros somos judíos, porque eso es lo que dice la palabra, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, lo dice muy claro en el capítulo 2 de Efesios. Entonces, ahora, nosotros nos celebramos, por ejemplo, Hanukkah, nos celebramos, digamos, la fiesta de las luces, no celebramos el día del holocausto. Esas son fiestas judías. Nos celebramos nosotros cuando Israel fue declarado Estado. Nosotros no celebramos fiestas judías, nosotros celebramos las fiestas de Dios, que están escritas en Levítico capítulo 23, versículo 4. Entonces eso la gente no entiende esas cosas que son tremendas. Por eso es que nosotros queremos expresar lo que es nuestro pensamiento. Nosotros no estamos, tal como lo dijo nuestra hermana al principio, contra la iglesia, pero lamentablemente hay un desviarse de la palabra de Dios. Y lo que usted piense, y lo que usted diga, y lo que usted corrobore con la Biblia. Las fiestas que nosotros hablamos, cuando lee el Levítico capítulo 23, dice que son las fiestas de Jehová. Y
Y Abraham, capítulo 26, versículo 5 del Génesis, por haber guardado esa fiesta, fue considerado amigo de Dios. Entonces, ¿para dónde vamos a ir? Esa es la situación. Ok. Bueno, espero que quede claro ya para aquellas personas que nos quieran, que quieran ser partícipes también de este Israel espiritual, podríamos decir también. Eso lo es, por supuesto. Por supuesto. Guardando lo que su palabra nos enseña. Claro, porque dice bien claro aquí, nosotros de ese estábamos apartados. Pero, y ahora, para un judío, la circuncisión es en la carne. Y ese judío es la carne. Pero dice la palabra, por ejemplo, hablando en el capítulo 2 del libro de Romanos, aquí, y yo me voy a tomar un minutito para buscar este verso, que está en Romanos capítulo 2, y dice de la siguiente manera, dice el capítulo 2, dice: porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardara la ley, mas si eres rebelde a la ley, la incircuncisión es hecha incircuncisión. O sea, una persona circuncidada en la carne está sujeta a las leyes del antiguo pacto, es decir, tiene que sacrificar animales y todas esas cosas, ¿cierto? Pero ahora es, de manera que si la incircuncisión, de manera que si el incircunciso guardare la justicia de la ley, ¿no será tenido su incircuncisión por circuncisión? Y lo que es de su natural incircunciso, o sea, yo soy chileno, dice, guardando perfectamente la ley de Dios, te juzgará a ti, que con letra y con circuncisión eres rebelde a la ley. ¿Qué es lo que es importante? ¿La circuncisión? No, es importante ser fiel a la ley de Dios. Eso es lo que dice, porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es manifiesta en la carne. Es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza para los cuales no es de los hombres sino de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, ahora en Colosenses capítulo 2, que nuestro bautismo es ahora la circuncisión. Entonces nosotros somos circuncidados espiritualmente, ¿no es cierto? Ahora arrancando de nosotros todos nuestros pecados pasados, como dice el capítulo 6 de Romanos, dice, para que ahora aprendamos a vivir en justicia delante de Dios. Así es. Muy bien. Pasando también ya a otra pregunta, y Alessia dice, bueno, la persona que hizo esta pregunta dice: si yo soy una buena persona, un buen marido, un buen vecino, un buen hijo, un buen padre, ¿por qué tengo que asistir a la iglesia? Me gustaría, hermano Manuel, me aclarara un poquitito. Bueno, primero que todo, ¿por qué debemos ir a la iglesia? Bueno, porque indudablemente Dios así lo demanda, ¿cierto? Las personas dicen, como decía usted al principio, ¿por qué tengo que ir a la iglesia si soy buen marido, una buena vecina, un buen vecino? Pero cuando uno lee, por ejemplo, los 10 mandamientos, encontramos, ¿cierto? Los primeros 4 tiene que ver una relación directa del hombre para con Dios. Ahí dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, acordarte del sábado, no matarás, ¿cierto? No te harás imagen. Pero cuando nos pasamos, ¿cierto?, a los otros 6 mandamientos restantes, ¿cierto?, tiene que ver con la relación directa del hombre para con su prójimo. Entonces, las personas dicen: yo soy un buen vecino, pero indudablemente que es importante poder congregarse. ¿Por qué? Porque la persona puede ser muy buena, pero si no se congrega, igual va a estar separada de Dios, porque no va a tener una conexión con Dios. Y Dios nos pide eso, que nosotros debemos estar con Dios, ¿cierto? Pero cuando guardamos los 6 restantes, indudablemente que ya estamos guardando un mandamiento, y es importante que nos podamos congregar. La palabra de Dios, por ejemplo, dice en Josué 24:15, dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Indudablemente, ¿cierto?, que hay un lugar para congregarse. El salmista David decía por ahí: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces, hay mandamientos, ¿cierto? Hay palabras que fortalecen, ¿cierto?, esta postura de la gente, ¿cierto? Indudablemente la palabra. O sea, no basta ser bueno, sino que hay que obedecer. Indudablemente. Uno de los primeros. Claro, hay mucha gente buena, nosotros Claro, conocemos sí. mucha gente que es buena hoy día y que no va a la iglesia, ¿cierto? Pero indudablemente que la importancia de poder congregarse es para poder tener una cercanía mejor con Dios. Y obedecer. Muy bien. Interesante la respuesta No sé si me bastante a las ya. preguntas. Que bueno, sí, yo puedo cooperar con un poco de idea, pero nos avisaron que vamos a ir. Claro, aún.
Bueno, vamos a continuar en el segundo bloque, aclarando Exacto. algunas, a la respuesta, dando respuesta, bien digo, a las preguntas que ustedes nos han hecho. Y nos vamos con una alabanza y esperamos que sea de su agrado. A diario me enfrento a mi turbación, mi rostro cubierto está de confusión, por voces de afrenta y de deshonor, de hombres vengativos llenos de rencor. Aunque ha sido esta nuestra condición, no hemos olvidado el pacto de Dios. Aunque entre chacales prestos a morir, su senda seguimos con fiel devoción. Si nos olvidamos de Dios el Señor, y a dioses extraños rendimos honor, el omnipotente quien ve el corazón, nos castigaría por tan vil traición. Pero se nos mata a diario por ti, somos como ovejas que al degüello van. Despierta, oh Eterno, presta atención, despierta y ayúdanos por compasión. Muy bien, continuamos, nuestros queridos televidentes, con la pregunta que nos fuimos al segundo bloque, ¿cierto? Y nuestro hermano Manuel nos decía que no basta ser bueno, sino que también hay que congregarse Claro, de acuerdo a lo que Dios nos enseña por su palabra. Claro, los principios bíblicos. Yo quería agregar un punto. Esto de ser bueno, que la persona se considere buena, es una situación muy particular. Un hombre se acerca al Señor Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué haré para...? ¿Por qué me llamas bueno? Le dice. No hay ninguno bueno sino Dios. Imagínate que el Hijo de Dios se consideraba que él no era bueno. Y nosotros fácilmente decimos: oh, esta persona es buena. Entonces, bueno, ¿qué estamos...? ¿Con qué metro nos estamos midiendo? Ese es un punto. El otro punto, acotando lo que dijo nuestro hermano, cuando nosotros leímos, tal como menciona mi hermano, los mandamientos, no tan solo los mandamientos, sino que el contexto de ley completa. Un hombre, dice el capítulo 22 del libro de Mateo, se acerca al Señor Jesús y le dice al Señor: ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Y él le dice: el primero de los mandamientos, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con tu alma. Y el segundo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, él es una persona correcta, porque tiene a lo mejor una familia bien constituida, porque se porta bien con su esposa, con sus hijos, se porta bien con los vecinos, es una buena persona, en ese concepto, en el concepto social, es una persona correcta. Pero ¿y qué hay del primer mandamiento? De amar a Dios. Claro. Esa es la situación, ¿no es cierto? Porque todo lo que él vive, él no tiene hijos por su grandeza, por su capacidad humana o orgánica. Él tiene hijos porque Dios le permitió al género humano tener hijos. Él tiene esposa porque Dios creó la institución del matrimonio. Él tiene trabajo porque Dios creó la posibilidad de el hombre de la industria humana. Porque Dios dio al hombre la inteligencia para poder llegar a estos niveles, por ejemplo, del trabajo para ganar dinero. Entonces, ahora él tiene casa, tiene tierra, tiene todo eso. La Biblia dice en el capítulo 27 del libro de Levítico, dice: todas las cosas de la tierra las ha hecho yo, y las décimas de la tierra son mías. O sea, aquí no hay nada que el hombre, digamos, pueda decir: yo no necesito a Dios. Ese es un gran error. Ahora, ¿por qué tiene que congregarse en una iglesia? Porque Jesús murió para que existiera una iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es el cobijo de las personas correctas. Y si él es una persona correcta, tiene que unirse a ese grupo que quiere establecer. Porque ¿de dónde sacamos nosotros este parámetro que hay cosas buenas y cosas malas? Personas correctas y personas incorrectas. ¿Quién sentó los principios de bien y mal?
Dice la palabra de Dios que Dios había hecho a Adán y Eva y los puso en el paraíso, dice, ¿cierto? Y en el paraíso está el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. O sea, Dios establece los conceptos de bien y mal. Entonces, si Él dice, yo soy una persona buena, ¿cierto? Está usando el metro que Dios dio. Que sea bueno con su prójimo, que sea bueno con su esposa, que sea bueno con sus hijos, que tenga un buen vocabulario, que sea un buen trabajador. Y todas esas cosas hay que cuantificarlas, ¿entendés? Porque de repente una persona es una excelente persona con su vecino y un mal esposo. O tal vez un mal hijo. O tal vez un mal trabajador. Entonces, hay que meterse en la Biblia para poder tener la respuesta sobre cuán bueno o cuán correcto soy yo. Y de ahí, ¿no es cierto?, ver la necesidad de Dios. Porque, como lo vemos, yo lo he puesto esto, por ejemplo, tantas veces. La gente dice, me voy a acostar y me voy a dormir. Y se duerme. Y él no sabe qué pasa. ¿Quién le abre los ojos en la mañana? ¿Quién le permite ver un... No, ¿por qué llega un día? ¿Porque hay hombres trabajando para fabricar los días y las noches? No, todas estas cosas vienen de Dios. Entonces él primero tiene que reconocer eso. Que existe Dios. Y Dios quiso que existiera su iglesia. Para eso murió en la cruz. Entonces eso, nuestro televidente tiene que entenderlo. Es proverbial que él cuente en su vida con Dios. Y ahora, ¿cuál es lo que más ama a Dios aquí en la tierra? Indudablemente que su iglesia. Y él no puede despreciar lo que Dios ama. ¿Qué relación de ser bueno es eso? Si él desprecia lo que Dios ama. Entonces hay confusión. Y eso no nos lleva a parte buena. Hay ejemplos bíblicos al respecto. O sea, uno tiene que ser más humilde y saber que algo malo tenemos si no somos perfectos. Lógico. Si lo único perfecto aquí fue Dios. Dice, con el mirar nosotros pecamos, pero con el mirar hacemos a veces cosas incorrectas. Entonces, yo decía al comienzo cuando hice la pregunta, ¿quién habrá hecho esta pregunta? Fíjate que una vez nosotros hicimos una gira a la isla de Siloé y allá en verano había muchos extranjeros y una persona dijo eso, me preguntó exactamente tal cosa. Yo soy una persona, dijo, que tengo un buen trabajo y me porto bien con mi vecino, con mi gente, con mis trabajadores, dijo, con mi mujer, con mi hijo. ¿Por qué tengo que ir a una iglesia? Yo, claro, no, tiene que ir a una iglesia, tiene que ir a una iglesia. Es la forma de agradecerle a Dios lo que tiene. Claro. Así es. Bueno, esperando que la persona que hizo esta pregunta le quede claro el tema, ¿cierto? Muy bien, pasamos a una pregunta que igual es un poquito complicada para, yo creo que para muchas personas que se reúnen en la iglesia protestante, porque considero que es un medio de atraer a las personas para que se acerquen a la iglesia, más que venir a adorar a Dios. Es como el medio de que si tú no llegas te va a pasar esto en tu vida. Entonces me gustaría hacer la siguiente pregunta a nuestro pastor. Dice, ¿cómo entiende la iglesia el concepto del arrebatamiento y la gran tribulación? ¿El arrebatamiento? Y la gran tribulación. Bueno, hay un pasaje en la Sagrada Escritura que está en Filipenses, si mal no recuerdo, y dice, vamos a buscarlo, mi hermano aquí tiene muy buena memoria, ¿lo tiene a mano? Dice, bueno, el caso es que dice la palabra de que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice, no, está en Tesalonicenses, mi hermano, en el capítulo 4. Por lo cual decimos esto, dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. En palabra del Señor, que nosotros los que vivimos y los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta del cielo, descenderá, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Ese digamos, al principio básico, que aquí va a empezar la hecatombe en la tierra, ¿no es cierto? Entonces el Señor va a sacar a toda su iglesia y la va a tener tranquilita por allá para arriba en el cielo, supongo yo, porque la Biblia no dice eso. Entonces, es una mala interpretación de la Biblia, ¿no es cierto? Simplemente
mirar las cosas de un solo lado. Exactamente como lo dice la Biblia, hay un arrebatamiento. Pero ¿cuál es el objeto? Dice, vamos a leer de nuevo. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. O sea, los traerá. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos y los que habremos quedado hasta la venida del Señor, nos seremos delanteros. O sea, este hecho, ¿cuándo va a suceder? Va a suceder en el momento de la venida del Señor. Y si se analiza concienzudamente, ¿no es cierto?, el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, nosotros tenemos que el día de la ira del Señor va a ser antes del Apocalipsis. La gran tribulación va a ser antes del Apocalipsis. Entonces, cuando se lee el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, que voy a permitir leer un par de versículos solamente, ¿no es cierto?, para poder aclarar los conceptos que tienen nuestros hermanos. El capítulo 6 dice de la siguiente manera: y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todos siervos, y todos libres, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado en el trono, el Padre, y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira es venido. Entonces, ahora, el capítulo 6 dice qué cosa es el gran día de la ira de nuestro Señor Jesucristo, que no es el momento de su venida, ¿no es cierto? Luego dice el capítulo 7, va a venir ahora. Y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban en los 4 cabos de la tierra, deteniendo los vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni en el mar, ni sobre ninguno. Y otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales les he dado hacer daño a la tierra y al mar. No es el momento de la venida del Señor Jesucristo. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. ¿No es cierto? Dice, no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. ¿Cuál es la necesidad de señalar a los siervos de Dios si estos van a estar allá arriba? Claro. O sea, esa sería una contradicción bíblica. Se lo va a llevar para arriba y le dice a los ángeles, no hagan nada todavía de lo que va a venir a la tierra, al mar, hasta que los hijos de Dios sean señalados. ¿Por qué? Porque ellos van a estar en medio, dice, primero dice, y oí el número de los señalados, 144.000 señalados a todos los tribus de los hijos de Israel. Israel primero. Verso 9. Y después de estas cosas miré aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de toda la gente, de todos los linajes, de todos los pueblos, de todas las lenguas que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos con ropa blanca y palmas en sus manos, y clamaban salvación a nuestro Dios. Ahora, no quiere decir que esto que las personas estén allá arriba, ya, porque esto es una visión que vio el apóstol. Entonces, por eso dice aquí, y dice, vi, ¿no es cierto? Después de estas cosas miré, y aquí, miró él, vio. Esto es lo que se le está enseñando, lo que va a pasar en el tiempo del fin. Entonces, dice, y cuando se abrió el séptimo sello, fue hecho el capítulo 8, dice, fue hecho un silencio sobre la tierra casi por media hora, y los 7 ángeles que estaban sentados delante de Dios, le fueron dadas 7 trompetas, y aquí viene ahora, ¿no es cierto?, cada trompeta, pero aquí los hijos de Dios estamos en la tierra, todavía. Por eso que la gente, yo siempre he dicho, he ido a casa donde en una esquina ahí en el living está la Biblia abierta, Salmo 91 amarillo, de tanto estar al sol ahí y con algunas moscas arriba, porque lo tienen como un fetiche. Y esa es la profecía más grande y maravillosa para los hijos de Dios. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. No van a estar mirando allá arriba. Las cosas van a estar pasando acá. Y dice, caerán a tu lado 1000. Yo no estoy allá arriba, voy a estar aquí abajo. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Entonces cuando se derramen las cosas del tiempo al fin, los hijos de Dios en un momento determinado vamos a estar aquí en la tierra. Vamos a estar protegidos después de que seamos señalados como hijos de Dios. Y después de eso, cuando termine la última trompeta, recién ahí aparece el Hijo de Dios en su segunda venida. Y dice la palabra de Dios que ahí nosotros somos arrebatados y salimos a recibirlo. Ahora yo digo, usted está en su casa, ¿no es cierto?
y llega su padre a su casa a visitarlo. Usted sale a recibirlo. ¿Se queda con él en la calle? Yo, para mi casa. No tiene que hacer pasar por alguna parte, no se va a la casa. Y cuando nosotros seamos arrebatados de Dios al cielo en un momento, a recibir, lo vamos a recibir y nos vamos a quedar allá afuera. Dice la palabra de Dios en Zacarías de la siguiente manera. Vamos a leer. Porque es importante que las hermanas comprendan de que nosotros, lo que hablamos, está escrito en la palabra de Dios. Dice, capítulo 12, versículo 4. Y en aquel día dice, a ver, y será que en aquel día, Zacarías 14. 14, sí, ese. Después de estas cosas saldrá Jehová, está hablando desde el séptimo sello, Zacarías 14, versículo 3, y peleará con aquella gente, los enemigos de Dios, como peleó en el día de la gran batalla. Esto con aquella batalla que representaba el día de la ira de Dios. Y afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de las Alías. Entonces, salimos a recibirlo y él baja con su hijo y asienta sus pies en el monte de las Alías, y ahí está toda la explicación. Y ahí se establece el reino de Dios. Que el reino se llama de los cielos. Que no dice la Biblia el reino en los cielos. No dice que nos vamos a ir para el cielo, sino que vamos a subir a recibir al Señor en el aire. Pero el reino es de los cielos. ¿Qué significa de? Que procede de allá. Pero el reino va a ser aquí, en la tierra. Entonces eso está escrito en Apocalipsis con mucha claridad. Entonces esa es más o menos... La gran tribulación podríamos entonces, es la ira de cuando se habla en Apocalipsis, ¿cierto? Claro, La ira claro. Hay, en Apocalipsis hay un proceso, ¿no es cierto? Cuando ustedes leen, por ejemplo, Mateo 24, le preguntan ¿cuándo serán y cómo serán estas cosas? Entonces el Señor Jesús le dice, mira, se levantarán falsos cristos, habrán guerras, habrá rumores de guerra, ¿no es cierto? Habrá hambre sobre la tierra. Y aquí la pregunta era de la tribulación, dice, y esta cosa, principio de dolores. O sea, ahí comienza la gran tribulación, que se va a ir extendiendo hasta ese momento cuando todos los ejércitos traten de avasallar a Israel. Capítulo 14, versículo 1 de Zacarías. Y ahí va a intervenir Dios. Y ahí se va a manifestar el día de la ira de Dios, pero no todavía el día de su venida. Entonces, esas son las cosas que la gente tiene que... Hay que estudiar profundamente el libro de Apocalipsis. Ojalá que un día podamos tener una oportunidad de hacerlo aquí en algunos capítulos, para que por lo menos la gente conozca lo que nosotros pensamos al respecto, interpretando literalmente lo que dice la Sagrada Escritura. Porque se entiende mal. Y mucha gente llega a la iglesia con miedo a esto. Claro. Entonces le dicen, hay que venir todos los días a la iglesia porque para que tú te vayas en el arrebatamiento y no Claro. pase la gran tribulación. Entonces Claro. queda claro que hasta los hijos de Dios vamos a pasar ese... O sea, vamos a verlo, Vamos a verlo, pero vamos a obviamente estar señalados. justamente. para que no nos pase a nosotros. Y la gente no tenemos que tenerle miedo ni a esa cosa, ni a la gran tribulación, ni a la persecución, que dice la palabra con mucha claridad que hay. Sí, eso depende de nosotros. Si usted quiere participar de la tribulación, no obedezca a Dios, no le obedezca a sus mandamientos. Pero si usted quiere estar libre de todas esas cosas, obedézcala a Dios. Aquí está la fórmula en que usted puede evadirse de todas esas cosas, identificarse con Dios. Y la palabra dice, pero ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas que yo digo? Está claro. Muchos me dirán aquel día, Señor, pero si yo era un profeta, yo lanzaba demonios. Y él dirá, no te conozco. ¿No? ¿Por qué? Porque este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón lejos está de mí, y en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Entonces yo digo, la iglesia guarda el domingo, correcto. ¿Quién mandó eso? Eso es lo que los hermanos tienen que preguntarse. Sí, es vital para su vida, es vital para su familia, es vital para los días que estamos viviendo. ¿Quién mandó eso? Guarda la Navidad. ¿Quién mandó eso? Examínelo, por favor. Si dice la palabra, salí de Babilonia, pueblo mío. O sea, salí, Babilonia es un símbolo del pecado. Salir del pecado. El pecado es transgresión de la ley. El domingo es una transgresión a la ley. La Navidad. El Señor Jesús estuvo a lo menos 33 años y medio en la tierra y no sale en ninguna parte que haya celebrado su nacimiento. Y es muy dudoso que puedan decir la gente 500 años más tarde que el Señor Jesús nació el 25 de diciembre. ¿Por qué no cuentan la verdad? El 25 de diciembre era en Roma una fiesta pagana que congregaba a gran multitud. Si ellos cortaban ahí, ya no había más cristianos que convertirse.
porque es como dijéramos nosotros, la gente ahora no celebran el 18 de septiembre, nos apedrean. Entonces, para evitar ese problema, digamos que el 18 de septiembre es un día santo y lo celebramos todos. Eso fue lo que hizo la Iglesia. Esa es la historia clara. No es la historia nuestra, es la historia que está escrita en una historia que no es precisamente la historia católica, sino que ni es la historia evangélica, ni es la historia de nosotros, es la historia secular. Cualquiera la puede investigar eso. Así es. Bueno, espero que haya quedado y con el tiempo podamos también tratar un poco más de temas que es súper interesante para la sociedad en realidad. Sí, yo creo. Bueno, pasamos ya para avanzar en el tiempo, si no nos va a pillar en la hora. Para hermano Manuel, la siguiente pregunta. ¿Por qué nosotros no predicamos en la calle? ¿Por qué no predicamos en la calle? Bueno, ¿por qué no predicamos en la calle? Indudablemente que hay un principio bíblico, ¿cierto? Que indudablemente se toma toda la mayoría de la iglesia, ¿cierto? Que dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso indudablemente que nosotros lo reconocemos y es aceptable, pero ¿qué es lo que es predicar la palabra de Dios? ¿Cierto? Nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta del apóstol Pablo. Él iba y se trasladaba de una parte a otra, iba ahí, pero él llegaba a núcleos familiares y hablaba de la palabra de Dios. Ahora nosotros yo que vengo de una iglesia evangélica, ¿cierto? Tengo esa vivencia de salir a predicar y es lamentable porque las personas predican en la calle o anuncian, ¿cierto? De la palabra de Dios, pero lamentablemente nadie escucha. No hay respeto. No hay un respeto por la gente está en una casa y si a la persona que está en la casa le molesta lo que están predicando, simplemente le dan volumen a la radio, al televisor o simplemente cierran las puertas y las ventanas. Entonces nadie escucha, no hay un respeto por las cosas de Dios. Predicar el evangelio. Nosotros hoy día estamos predicando el evangelio. Esta es la forma de predicar, de poder llegar a las personas con detalle, así como lo plantea nuestro pastor, con citas bíblicas, argumentando de lo que estamos hablando. Pero la gente lo que hace es simplemente una invitación. La gente prácticamente no entiende eso. Ahora, si uno se va al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Él nunca le dijo a sus apóstoles, hermanos, tanto, vamos a predicar en la calle tanto, en la calle Galilea, qué sé yo. Nunca Él le dijo, ¿cierto? Nunca le dijo eso, sino que Jesús, ¿cierto? Por la espiritualidad que Él tenía, ¿cierto? Y caminaba con sus discípulos y la gente se le volcaba, ¿cierto? Porque era una persona intachable, ¿cierto? Con sus palabras. Y ahí Jesús le explicaba, y nosotros lo podemos ver en el libro de Mateo, todos los libros que conocemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cómo nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Con grandes principios bíblicos le enseñaba la doctrina. Entonces, creemos que esa es la forma de predicar. Y hoy día lo estamos haciendo a través de este medio. Lo hicimos un tiempo a través de la radio. Tú acabas de explicar, ¿cierto? El internet que tenemos ahí, la página web. Entonces son formas de poder enseñar mejor la palabra de Dios. O sea, podríamos decir que una vez más, una mala interpretación. Claro, exactamente. Mira, hay una cosa curiosa. Yo una vez ya hay un hermano que me había hecho, hermano pentecostal, vecino de la casa cerca por ahí, era la que más me creía. Pero mira, yo te voy a pedir una cosa, amigo mío. ¿Dónde está escrito que yo tengo que predicar en la calle? Claro. Y Jesús nos dijo, el mandamiento no dice ir y predicar por las calles, sino que ir por todo el mundo y predicar el evangelio del reino. Ahora, ¿qué es el evangelio del reino? Si esa es la cosa. Esa es una cosa que hay que aclararla. ¿Qué significa evangelio? Y cuando Dios dijo, prediquen estas gratas, porque evangelio significa gratas nuevas, prediquen estas gratas nuevas. ¿Cuáles eran las gratas nuevas? Porque ese es un hecho histórico. El Señor Jesús dice, Juan 1, y lo probamos en la Biblia, lo podemos probar en la historia, dice, Juan 1 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, Jesús no le creyeron. Cuando se juntaba con los fariseos y sanaba a un enfermo, tú lo sanaste con el espíritu de Satanás. No le creían simplemente al Señor Jesús. Nadie lo siguió.
Y él habló del tiempo del fin, habló de la necesidad de obedecer a la ley, habló de la necesidad de no ser hipócrita, habló de la necesidad de ser limpio de corazón, habló de todas esas cosas. Y la gente no le creía más a los fariseos y a los saduceos. Entonces, el Señor dijo, yo voy a morir y voy a resucitar. Se reían de él. Incluso cuando lo estaban crucificando se reían de él. Aquí está el rey de los judíos, decían, y si quieres salvar a otro, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Entonces, resulta que el Señor Jesús resucitó. Y cuando se juntó con los discípulos le dijo, díganle a la gente ahora que yo resucité. Porque si yo resucité, yo dije que iba a resucitar. Y si eso se cumplió, todo lo que yo dije se va a cumplir. Esas son las verdades nuevas. ¿Y qué es lo que dijo él? Bueno, dijo que se levantarían, por ejemplo, falsos enseñadores de la palabra de Dios. Y los hay. Sí, ahora hay todo. El otro día había un programa de televisión, un niño estaba en un programa de estos programas de música que hacen, y salió eliminado, pero se mandó una parrafada de la necesidad de adorar a Jesús, de creer en Jesús. Nosotros creemos y respetamos a nuestro Señor Jesucristo, pero ahora nadie está hablando del Padre, están hablando. Se hizo una doctrina respecto a los hechos de Jesús y no se entiende que Jesús era un judío, que guardaba la ley, ¿no es cierto?, que instituyó una iglesia, y que esa iglesia que él enseñó, que él formó, que él educó a las personas, porque anduvo 3 años y medio con esas personas, y que le entregó su Espíritu Santo, esa iglesia guarda la fiesta de Pentecostés, guarda la Pascua, guarda el sábado. No entienden esas cosas. Entonces, estas son situaciones, hermanos, que lamentablemente se está creando un evangelio fácil, ¿cierto? Yo digo, nosotros, si esto que hacemos nosotros predicamos, y no es todo lo que hacemos, no tenemos que estar, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, o tu izquierda lo que hace tu derecha. Nosotros hacemos folletos, enviamos estudios, contestamos preguntas, donde andamos, hablamos de la palabra, pero también la palabra dice una cosa: no deis las perlas a los puercos para que no la oyen. O sea, yo voy a hablar con una persona que tenga interés de conversar con nosotros de la palabra de Dios. No importa que me venga a decir, hermano, usted está equivocado, no importa, pero yo lo quiero oír, que me diga en qué estoy equivocado, ¿entiendes? Pero no le voy a ir a hablar a una persona que esté curada. Y ahora, ¿cuáles son las prédicas? Oye, hay que pararse en la calle a escuchar a los hermanos para que nos inviten a su iglesia, a conocer a Dios, a todas esas cosas, y después le cuenten, yo antes era borracho, le pegaba a mi mujer, le pegaba. Por favor, esa es la palabra de Dios. Eso quiere que nosotros hagamos, no lo vamos a hacer. No dice la palabra en Corintios, dice, porque las partes más vergonzosas de vuestro cuerpo vosotros las vestís con mayor honra. Así también debe ser eso en la iglesia. Y ellos van a comentar todas las injusticias que pudieron hacer y que Dios los cambió. Entonces, no, por favor. Pastor, tomando este mismo punto, y que se toma mucho el mundo evangélico, que Jonás predicó la palabra. Me gustaría que usted no bueno, vamos por partes. Jonás no lo mandaron a una calle, tú anda a Nínive. Claro. O sea, Dios tenía un propósito con Nínive y le dijo, anda a Nínive y predica. ¿Y qué predicó? Si la gente de Nínive no conocía la palabra de Dios, eran adúlteros, fornicarios, traspasaban la ley de Dios, eran paganos. Anda y predica. ¿Qué tenía que predicar? Lo que era una nación correcta delante de Dios. Y predicó y se arrepintieron y se convirtieron. Entonces, eso es lo que dice la Biblia, yo no lo puedo decir otra cosa. Claro, sí. Sí, hoy en día estamos creyendo muchas veces, muchas instituciones, a la conveniencia de traer feligreses a la casa de oración. Sí. Muy bien, estamos, yo creo, ya... Y tan livianamente que se toma esto de predicar en la calle. Bueno, esperamos que haya sido de provecho todo lo que se ha dicho en el programa y que escudriñe la palabra de Dios. Ella es la que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. No hay nada de lo que nosotros hayamos hecho acá que no esté fundamentado acá, porque esta es la que nosotros no... Claro. Es la profeta mayor. Pero aún así, fíjate, aún así yo digo que si un hermano nos prueba que estamos equivocados, tenemos radicalmente que cambiar. Tenemos que cambiar porque lo que queremos es obedecer a la palabra de Dios. Y esa es la situación que ojalá entendieran nuestros televidentes. Principalmente la gente que piensa que estamos equivocados. Claro, queda la invitación abierta. Bueno, para despedirnos ya, Manuel, ¿quería acotar algo?
No, un poquito de eso respecto al apóstol Pablo, cuando él iba, por ejemplo, a Berea, a la ciudad de Berea, y había un grupo de hermanos, y Pablo le hablaba de todas estas cosas que nosotros estamos hablando hoy día, ¿cierto? Y los hermanos, después que se iba el apóstol Pablo, ellos no quedaban conformes con lo que le decía Pablo, sino que ellos se iban a escudriñar la palabra de Dios, y ahí indudablemente resultaba de que lo que Pablo le decía era verdad. Entonces, aquí voy con este punto de que las personas, es importante escudriñar la escritura, ¿cierto? Para poder entender el propósito que Dios tiene para nosotros. Muy bien. Pastor, le invito a que usted se... No, los mejores deseos para nuestros hermanos, nuestros televidentes que escuchen la palabra de Dios, y decirles que siempre estamos a disposición de ustedes, y que si en algún momento la palabra de Dios nos resulta dura, nosotros le estamos hablando de la Biblia, por favor. Y si estamos equivocados, estamos dispuestos aquí en este mismo escenario a conversar respecto a la palabra de Dios. Y eso no lo digo con arrogancia, sino que lo digo con el deseo de que alguna vez comprendamos que el Señor Jesucristo está a poco tiempo de morir, y dice que oraba a su Padre y decía: yo quiero que estos sean una cosa, que evangélicos, católicos, pentecostales, bautistas, metodistas, todos los que hemos creído en Dios, seamos una cosa, y ahora estamos divididos. Y eso está contra la voluntad de Dios. ¿Juan Manuel? Bueno, darle gracias a la gente, ¿cierto? Porque nos ve y indudablemente darle gracias a Dios porque podemos hablar de la verdad de nuestro Dios. Muy bien. Queda la invitación abierta para que usted nos inscriba a la página web www.ind.cl. Invitarles también a las reuniones que hacemos en San Rosendo los días sábados de 11 a 30 de la mañana y 16:30 de la tarde. Quedan cordialmente invitados para que se acerquen a nosotros, compartamos un rato agradable en cuanto a la palabra de Dios. Y como decía nuestro pastor, queda la invitación a que podamos dialogar de lo que Dios a nosotros nos enseña. Esperamos que haya sido gratificante este programa, a la luz de la verdad, y que Dios les bendiga. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.